Bien, hermanos, vamos a estar leyendo entonces Marcos capítulo 15, versículo 1. Dice su palabra: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Amén. Em, para hacer un resumen de el contexto en el que se encuentra nuestro texto, podríamos pensar que lo que Marcos está tratando de presentar es, por un lado, cuál es el verdadero significado del Mesías, mostrándonos que el Mesías eh, es un siervo sufriente, el aspecto que los líderes religiosos habían ignorado, ¿sí? Entonces Marcos nos presenta entonces al Mesías sufriente, que el verdadero Mesías es un Mesías que va a sufrir por los pecados de su pueblo, y luego nos muestra muchas pistas a lo largo de los textos, señalándonos que ese Mesías, ese siervo sufriente, es ni más ni menos, no es otro más que nuestro Señor Jesucristo, es Jesús el Mesías. Así que entendiendo este contexto, nosotros vamos a ver que a partir del arresto de Jesús, esas profecías mesiánicas empiezan a cumplirse una tras otra. Y en nuestro texto vamos a ver cómo esas profecías mesiánicas se van a cumplir, pero al mismo tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver también que este Mesías, además de ser un siervo sufriente, Marcos nos lo presenta de la boca del propio Pilato, que también este Mesías es un rey, ¿sí? Es un Mesías sufriente y el Mesías al mismo tiempo es un rey absoluto. Si lo pudiéramos sintetizar, podríamos decir que nuestro Mesías entonces pasa un proceso de sufrimiento para luego ser exaltado y coronado como rey absoluto, como señor de todo. Así que empezamos con nuestro texto. Dice el versículo 1: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí tenemos que hacer una aclaración, y es la pregunta es, ¿por qué los líderes religiosos, ¿sí?, tienen que llevar a Jesús ante Pilato, que es el gobernador? Sucede que ellos, deseos de darle muerte a Jesús nunca les faltaron. Hace tiempo que quieren asesinar al Señor Jesucristo, pero ellos tenían un impedimento, y era que si bien el concilio, la reunión de estos líderes religiosos, que también se conoce como Sanedrín, eh, que vendría a ser como la corte de justicia máxima que había en el pueblo judío, podían ellos declarar, condenar a muerte a un acusado, pero ellos no podían ejecutarlo. El único que podía hacerlo era el gobernador. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Juan. Yo lo voy a leer, no es necesario que lo busque en su Biblia, pero en Juan 18:31 voy a leer un fragmento donde los judíos le dicen a Pilato: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, las propias escrituras nos dan testimonio de que consideraban dignos de muerte, ¿no?, por el Sanedrín. Sin embargo, este impedimento eh, más bien obedece a, a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario, o mejor dicho, no era posible
que los judíos le dieran muerte a Jesús. Era necesario, y aquí Marcos nos empieza a mostrar que Jesús es el Mesías, el siervo sufriente, era necesario que el Señor fuera muerto, colgado de un madero. Y los únicos que realizaban ese tipo de método para matar, para asesinar a los culpables, eran los romanos. Así que era necesario que los romanos dieran muerte al Señor. Esto también lo tomamos de Deuteronomio 21-23, donde dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, haciendo referencia, ¿no?, al Mesías. Más adelante vamos a ver por qué era necesario que él fuera muerto de esta forma, pero por el momento nos alcanza a saber que la muerte de Jesús debía ser de esta manera y que solamente los romanos podían brindar ese tipo de muerte. El versículo 2, vamos a estar leyendo ahora el versículo 2, dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí notamos que Pilato lo trata con un título distinto del título con el que el Sanedrín, ¿sí? El concilio, había tratado a nuestro Señor. Si leemos unos pasajes más arriba, en el capítulo 14, versículo 61, dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Vemos ahí que la acusación del Sanedrín es porque Jesús reconoce ser el Cristo, pero cuando el Sanedrín traslada a Jesús ante Pilato, el título parece que cambió. Ahora Pilato no le pregunta, ¿eres el Cristo?, sino él le dice, ¿eres el rey de los judíos? Y sucede que estos dos títulos, en ese contexto, ¿no? Son como sinónimos porque tienen puntos en común. Decir que Cristo, o sea, hablar del Cristo, inevitablemente nos traslada a tener que hablar de él como rey, ¿sí? Las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías así lo afirman. Tenemos, por ejemplo, Jeremías 23:5, donde un fragmento hablando del Mesías dice, reinará como rey, o en Isaías 9:6, donde un fragmento dice, el principado sobre su hombro, ¿sí? En este sentido, los líderes religiosos tenían razón. El Mesías efectivamente es un rey, pero no es el tipo de rey que ellos estaban esperando. Así que eh, la idea, ¿no?, de que el Señor es rey, al mismo tiempo entra en conflicto con con el poder político. Entra en conflicto en ese tiempo y seguirá entrando en conflicto con todos los poderes de gobierno de todas las épocas. ¿Por qué? Porque decir que Él es el Cristo significa decir que Él es el Rey absoluto y que por debajo de Él están todos los gobernantes. De hecho, cuando el Señor regrese, todo gobierno va a tener que doblar su rodilla y todo poder va a tener que doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que siempre es conflictivo hablar del Cristo, siempre, en todo momento. Y si nosotros lo trasladamos al presente también, hermanos, cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, inmediatamente vamos a tener inconvenientes y problemas con los gobiernos y las leyes de este mundo. Así que esto no es para nada nuevo. Ellos entonces llevan a Jesús, entonces, delante de Pilato, y Pilato le hace esta pregunta, ¿no? Si Jesús responde, yo soy el rey de los judíos, esto va a traer problemas, o sea, traería un problema porque el Señor podría ser acusado de rebelión, ¿sí? En el Imperio Romano no puede haber otro rey más que el César. Y afirmar que él es rey es lo mismo que decir que el César no es el rey. Veamos qué es lo que Jesús está por responder. Imaginemos por un momento, ¿no?, a los líderes religiosos esperando que Jesús responda a lo que ellos quieren. Y la respuesta de Jesús es, respondiendo, él le dijo,
tú lo dices. Cuando nosotros leemos esta frase, tú lo dices, yo por mucho tiempo pensé que, o mi sentido común me indicaba que esta respuesta de Jesús parece que está evitando la pregunta, ¿no? Porque el Señor no está diciendo, sí soy, como lo dijo frente al Sanedrín, Él dijo, yo soy. Acá el Señor no dice sí, no dice no, y yo tenía la idea de que estaba evadiendo una respuesta, pero leyendo sobre este tema, y en el contexto de la época, cuando el Señor dice, tú lo dices, en realidad lo que Él está queriendo decir es, yo soy un rey, pero no soy ese tipo de rey que vos te imaginás, Pilato. No soy ese tipo de rey, pero sí soy un rey. Esto, hermanos, lo podemos ver en Juan, en un versículo paralelo, pasaje paralelo, en Juan 18:36. Dice, respondió Jesús a esta misma pregunta, dice, mi reino no es de este mundo. ¿Lo ven? Jesús no está diciendo no soy rey. Él está diciendo mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús está diciendo soy un rey, pero no soy el tipo de rey que vos suponés. Amén. Entonces, aquí entonces tenemos al Señor, ¿no? Eh, que está confesando ser un rey. Y si por ahí alguno tiene alguna duda, visita algunos versículos más adelante y cuando vea al Señor crucificado, tiene el Señor sobre su cabeza, digamos, la causa de su muerte, y la causa de su muerte, como lo vemos en el versículo, en el capítulo 15, versículo 26, dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. ¿Sí? El Señor es condenado a muerte por afirmar que Él es un rey. Así que el plan de los judíos parece que tuvo éxito. ¿Sí? Jesús acaba de confesar, Él es el rey, esto traerá problemas contra los poderes gubernamentales y esto, de alguna forma podríamos decir que Jesús con esta afirmación está afirmando su propia sentencia de muerte. ¿Sí? Pero otra vez tenemos que decir, sin embargo, no son los planes de los fariseos los que se están cumpliendo. Lo que se está cumpliendo son los planes de Dios. ¿Sí? Ellos ignoran que sus acciones están conduciendo inevitablemente, imparablemente, a que los propósitos de Dios se cumplan. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? El plan de Dios se está cumpliendo, el plan de redención. Cristo era necesario que Cristo en el madero absorbiera la maldición que nos correspondía a vos y a mí por ser transgresores de la ley. El plan de redención no tiene manera de detenerse como los propósitos de Dios no pueden quebrantarse. Nadie los puede detener. A continuación, en el versículo 3, dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se sorprende ante el silencio del Señor Jesucristo. Esta no es la primera vez que Pilato tiene que decidir sobre la vida o la muerte de un acusado. No es la primera vez. Y, pensemos un momento la cantidad de personas que han pasado delante de Pilato, que han sido entrevistadas por él y a los cuales él les dio muerte. Han sido muchísimos, muy probablemente. ¿Sí? Y de todos los que habrá visto Pilato, siempre se habrá encontrado con acusados que ante sus acusadores habrán tratado de defenderse, habrán muy probablemente habrán buscado probar su inocencia con uñas y dientes, habrán negado los cargos en su contra con gritos y hasta se habrán arrodillado frente a Pilato pidiéndole por favor que no lo condene a una tortura terriblemente cruel, como eran los látigos que impactaban sobre el acusado, sobre el condenado, ¿sí?
y las horas interminables de agonía en la cruz. Todos los acusados a una sentencia de muerte habrán rogado por favor y gritado que no lo condene. Pero tenemos acá enfrente un acusado completamente distinto a todo lo que él ha visto a lo largo de su gestión como gobernador. Él está en silencio y Pilato está sorprendido, no puede entender qué está pasando acá. Sin embargo, Jesús y nosotros ahora, los creyentes, entendemos lo que está pasando ahí. Es necesario que Jesús guarde silencio para que otra profecía mesiánica del siervo sufriente se cumpla. Es la de Isaías 53:7, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Era necesario que el Señor permaneciera en silencio y que pacientemente recibiera todas las acusaciones para que estos falsos acusadores triunfaran en el juicio. Porque al triunfar ellos en el juicio, Él podía ir camino a la cruz para ser nuestro Salvador. Así que, hermanos, tenemos acá, vimos entonces a Jesús como el siervo sufriente, nos lo ha mostrado, pero también Marcos nos muestra también indirectamente a Jesús como el rey, ¿sí? Jesús como el rey. Pilato, de la boca de Pilato, surge el título Rey de los Judíos en forma de pregunta. Y vamos a ver más adelante, con más intensidad, cómo Pilato se refiere a Jesús irónicamente, ¿no? Se refiere paradójicamente, aunque Pilato no entiende, eh, efectivamente, a quien tiene enfrente es el rey de los judíos, como dijimos recién, puso ese título en la cruz, y cuando tenga que hablar frente a la multitud, una y otra vez dirá el rey de los judíos, ¿qué haré con el rey de los judíos? ¿Sí? Indirectamente estamos viendo el título real de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no está mintiendo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores que gobernará eternamente. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Ya hemos hablado, ¿no? Que el Mesías es el siervo sufriente y al mismo tiempo Él es el Rey. Pero esto tiene implicaciones, o sea, nuestra vida no puede seguir siendo la misma después de conocer que Él es el Cristo. Efectivamente, Él entonces es el rey de los judíos. ¿Por qué es el rey de los judíos? Bueno, él es el rey de los judíos porque él reina sobre todos aquellos que al igual que son de la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Los que al igual que Abraham han puesto su confianza plena en el Señor. ¿Sí? Entonces, hemos puesto nuestra confianza plena en el Señor, somos descendientes de Abraham, por ende, el Señor Jesús es nuestro rey por completo. Ahora bien, se puede entonces entender que Jesús puede ser, puedo confiar en el Señor como mi Salvador y no puedo confiar en Él como el gobernador de mi vida. O sea, si yo he confiado genuinamente en el Señor, he de confiar íntegramente en Él como Mesías. Yo confío en Él como mi Salvador, pero si he confiado con Él, digamos, si he confiado en Él como mi Salvador, he confiado en Él también como el gobernador de mi vida. Y por lo tanto, la evidencia de que he confiado en Él como el Cristo es que le he entregado mi vida por completo. Él ahora tiene el gobierno, debe tener el gobierno por completo de nuestra vida. La pregunta es si Él tiene el gobierno de nuestra vida. Vimos que Pilato no entendía que él era el Cristo, los líderes religiosos no creyeron, pero nosotros decimos que hemos creído, hermanos. Hemos creído que Él es el Cristo. Pero si hemos creído genuinamente, Él entonces ahora gobierna nuestra vida. Y voy a tomar 3 preguntas para autoexaminarnos ahora brevemente, en 3 ejemplos concretos. Si Él es nuestro Rey, obedecemos, nos subordinamos a Él. ¿Sí? No tenemos en cuenta nuestros propios criterios, nos subordinamos a lo que Él nos dice.
Bueno, Jesús como rey nos ordena que oremos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos orando diariamente nosotros? Todos los días estás orando porque es lo que Jesús, tu Señor, te mandó, te manda. Estamos orando al Señor profundamente, estamos dedicando tiempo a la oración. Nos sirve una referencia que es cuando el Señor Jesús reprende a los discípulos en Getsemaní, les dice, ni siquiera una hora pudieron orar, o sea, mínimamente una hora. ¿Estamos orando mínimamente una hora diariamente obedeciendo al Señor, a quien decimos que es nuestro Cristo? Jesús también nos ordena escudriñar las Escrituras. Estamos leyendo las Escrituras todos los días en profundidad para que la palabra de Dios moldee nuestra manera de pensar y no este mundo con sus principios falsos y cambiantes. Estamos leyendo las Escrituras todos los días y en profundidad. Nos esforzamos por entender su palabra, por meditar en su palabra, por dar tiempo a que la palabra moldee mi pensamiento. Eso lleva tiempo, hermanos, y esfuerzo. Y por último, nos esforzamos por aplicar las verdades que aprendemos a nuestra vida. Es importante, ¿no? Si aprendemos pocas cosas, que esas pocas que aprendemos ya las apliquemos a nuestra vida. O quizás hay áreas de nuestra vida donde todavía no no le hemos entregado al Señor y todavía queremos seguir gobernándolas, pecados que todavía no hemos dejado, o cosas que debemos empezar a hacer y todavía no las hicimos. Estamos luchando diariamente contra nuestra carne a través de esta comunión íntima con el Señor en oración y en lectura de la palabra. Así que, hermanos, estas son algunas de las preguntas que nos permite a nosotros hacer un autoexamen a ver si genuinamente nosotros hemos creído, entendido, ¿sí? No como Pilato, no como los líderes religiosos, si realmente nosotros hemos entendido que Jesús es el Cristo. Si lo hemos entendido, hermanos, debemos confiar en Él, de nuevo, como nuestro Salvador, pero también como el gobernador total y completo de nuestra vida. Amén. Dios los bendiga.